Santiago capítulo 5. Hace ya un tiempo que, como sabe, comenzamos a estudiar Santiago y llegamos ya al final de la carta. Vamos a ir viendo ya los últimos consejos que el apóstol Santiago da a aquellos hermanos que estaban pasando por distintas pruebas en su vida. Si recuerdan, él empezó diciendo al principio de su carta que si nos hallamos en diferentes pruebas, éramos bienaventurados. Y después él va relacionando entre aquella audiencia cuáles eran esas pruebas. Tenían dudas sobre su fe, ponían en duda la palabra de Dios. Eran hermanos que estaban pasando por necesidades físicas, tenían muchos de ellos hambre, eran pobres. Otros pasaban por dificultades de ser perseguidos por causa de su fe. Incluso estaban en iglesias donde tristemente se les ponía a un lado para que no molestaran. E incluso muchas veces entre aquella iglesia habían ricos que les afligían por causa de su fe en el Señor. Todo eso realmente era agobiante, triste. Producía en ellos una aflicción espiritual terrible. Y llegado a este punto, Santiago les exhorta, les anima. En medio de la aflicción espiritual, el único consuelo es Cristo. El único consuelo es Cristo. Porque si algo real en la vida de un cristiano, si algo hay real, en la vida de un cristiano, es que no siempre vamos a vivir nuestra vida espiritual como si estuviéramos en un viaje en globo. ¿Has viajado alguna vez en globo? Yo no. Yo creo que jamás voy a viajar en globo. Pero bueno, quizás alguno lo ha hecho. Y los que lo han hecho dicen que es uno de los viajes más apacibles que hay. Porque en ese momento que estás en el aire no hay ruidos. Te dejas mecer por las corrientes del aire para un lado y para otro. Ves todo lo que tienes debajo y realmente dice que es algo muy apacible, muy tranquilo. Nuestra vida en esta tierra nunca va a ser igual de apacible. Nunca. Nunca será como ese viaje en globo que algunos dicen que es muy apacible. Y aunque en la palabra de Dios nos encontramos siempre la exhortación a regocijarnos, Pablo dice a los filipenses, regocijaos en el Señor siempre, otra vez os lo digo, regocijaos. Y de nuevo también se lo dice a los tesalonicenses, en primera de Tesalonicenses 5:16, estad siempre gozosos. La simple realidad de nuestras vidas es que de tanto en tanto nos vamos a encontrar en dificultades. Creo que todos los que estamos aquí, más allá de nuestro origen, más allá de nuestra cultura, de nuestro idioma o de nuestro color de piel, si algo nos une es que todos vamos a pasar por dificultades o estamos pasando por dificultades. Estas dificultades pueden ser físicas, pueden ser mentales, pueden ser personales, incluso sentimentales. Pueden haber dificultades financieras, puede haber dificultades laborales, puede haber dificultades religiosas, incluso puede haber dificultades de origen incierto. Y cuando se pasa por dificultades, es inevitable que haya aflicción espiritual. Inevitable. Siempre es bueno tener presente que Dios creó al ser humano con cuerpo y espíritu, y que el espíritu también se duele. Y cuando esa aflicción espiritual llega, por mucho que intentes hacer esfuerzos sobrehumanos para poder acortar ese sufrimiento, no lo vas a poder conseguir. Por muchos esfuerzos sobrehumanos que intentes hacer, difícilmente en esas aflicciones espirituales vas a encontrar gozo. ¿Por qué? Porque solo lo espiritual puede aliviar lo espiritual. Por esa razón, Santiago, que está ya en esta última etapa de su carta, alienta a aquellos creyentes, como dijimos antes, que estaban pasando por muchísimas pruebas, que cuando estuvieran en esas aflicciones espirituales, oraran. Desde el versículo 13 al 18 de este capítulo 5, Santiago nos va a hablar 7 veces de la oración.
En esta mañana les digo que no vamos a poder verlas todas, solo vamos a ver hasta el versículo 15. Pero el denominador común de toda esta sección es que el creyente, ante los problemas de la vida y ante la consecuente aflicción espiritual que produce esas dificultades, debe conservar una actitud de oración. Debe llevar todo a Dios en oración. Por eso llevar todo a Dios en oración es una marca distintiva de un verdadero creyente. No es la duda de su fe lo que evidencia su salvación, sino que a pesar de esas dudas, lleva todo en oración a Dios. Pero tristemente, este texto que vamos a estudiar en esta mañana ha sido malinterpretado muchísimas veces. Y aún hoy día sigue siendo lo malinterpretado. Por ejemplo, hay grupos como los católicos que ven en él la prueba para justificar el famoso sacramento de la extrema unción. O también hay otros grupos evangélicos, como los famosos sanadores de fe, que afirman que este texto garantiza la sanidad física de los enfermos, siempre y cuando se haga una oración de fe. Todo este caos interpretativo, lamentablemente, ¿sabes lo que produce? Que muchas veces los creyentes en dificultades espirituales se sienten en la carne y no en el espíritu, y no reciban el consuelo que necesitan. Porque el problema no va a estar en tu enfermedad, sino en tu aflicción espiritual. Pero fuera de todos esos caos interpretativos que no ayudan para nada, el único propósito de Santiago con este texto que vamos a estudiar en esta mañana es animarnos a buscar fuerzas en Dios por medio de la oración. Porque solamente Cristo puede ayudar a nuestro espíritu afligido. Solamente Cristo. Esto es algo que se repite continuamente en las Escrituras, como la lectura devocional que tuvimos antes de Pedro. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Por qué debemos echar toda nuestra ansiedad espiritual sobre Cristo? Porque Él está a la puerta queriendo ayudarte. El único propósito de Santiago en este texto es animarnos a que entendamos a que hay salida a nuestras aflicciones espirituales. Y hay salida porque Cristo no nos ha dejado solos, sino que, como dijo Santiago en Santiago 4:6, el Señor nos da al creyente su mayor gracia. Nos da el privilegio de la oración como vínculo vital que nos mantiene en contacto, como dice el autor de Hebreos, con el autor y perfeccionador de nuestra fe. ¿Cómo se perfecciona nuestra fe? En el horno de la aflicción. En el horno de la aflicción. Por esa razón, Santiago nos va a animar a orar cuando pasemos por aflicciones espirituales e incluso nos va a animar, a exhortar, a pedir ayuda a los ancianos de la iglesia local donde te encuentres, si cuando por causa de tu aflicción espiritual no encuentras ni fuerzas ni motivaciones para orar por ti mismo. Porque podremos llegar a ese punto. Podemos llegar a un momento en que nuestra aflicción espiritual nos va a sobrepasar y vamos a perder hasta el deseo de reunirnos, el deseo de orar. En ese momento recuerda, el Señor me dice que llame a los ancianos. ¿Por qué? Porque el único propósito que Santiago quiere es que a pesar de que puedas estar desbordado por tu situación, Cristo no te ha dejado solo. Cristo no te ha dejado solo. Y si tú no puedes orar, llama a los hermanos para que oren por ti. Para ello, Santiago nos va a relacionar la oración con el consuelo espiritual, va a relacionar la oración con la restauración espiritual, con el compañerismo entre hermanos que pasan por luchas espirituales y también va a relacionar la aflicción espiritual con el poder de la oración. En esta mañana vamos a ver las dos primeras, la oración y el consuelo espiritual y la oración y la restauración espiritual. Y que vamos a leer o encontrar mejor desde el versículo 13 al versículo 15. Esperamos de corazón que esta mañana sea de aliento y de ayuda si estás en aflicción en este momento en tu vida, en esa aflicción espiritual que llega un momento en que te desborda. Esperamos de verdad que el Señor sea tu consuelo, tu amparo y tu fortaleza.
Vamos a orar antes de leer la palabra y estudiarla. Señor y Padre, gracias te damos por tu palabra que es fiel y verdadera. Todas las cosas pasarán, mas tus palabras no pasarán, Señor. Y en ella confiamos. Te pedimos perdón porque muchas veces, Señor, nos olvidamos de ella y buscamos ayuda en un mundo, Señor, que va a pasar. Y no en tu palabra, Señor, que permanece para siempre. Señor, tampoco queremos que lo que hagamos en esta mañana sea para centrarnos en nuestras aflicciones, sino para entender que en medio de ellas tú sigues recibiendo toda la gloria. Porque para eso tú, Señor, nos has creado, para eso, Señor, tú abres una iglesia, para que exaltemos a Cristo, para que te glorifiquemos. Ayúdanos, Señor, a entender que aún en medio de nuestra aflicción, tú estás recibiendo la gloria. Y no es una gloria egoísta, sino que dándote a ti la gloria es donde realmente vamos a encontrar el consuelo a nuestro sufrimiento. Ayúdanos, Señor, y que Cristo sea exaltado. En su nombre. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en Santiago 5. Vamos a leer, como dije, desde el versículo 13 al 18. Vamos a leer del 13 al 15, mejor, que es el texto que vamos a tratar en esta mañana. Santiago 5, del 13 al 15, dice así la palabra del Señor. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y lloren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. La oración y el consuelo espiritual. Dice Santiago, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Como dijimos al principio, y creo que todos estamos de acuerdo, no siempre vamos a vivir en la cumbre de la fe, sino que por causa de las dificultades de la vida, nuestro ánimo espiritual siempre va a estar afectado. Y Santiago plantea esta cuestión de la lucha espiritual haciendo una pregunta. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Evidentemente era una pregunta retórica, porque la respuesta era sí, porque si vemos los versículos anteriores, aquellos hermanos estaban realmente pasándolo muy, muy mal. Por supuesto que estaban afligidos. Ahora, este es uno de los versículos menos entendidos de la carta de Santiago, porque muchos creen que cuando Santiago habla de aflicciones, habla específicamente de enfermedades físicas, ya que los versículos siguientes, ¿de qué habla? De enfermos. Pero esto es algo erróneo, y es algo erróneo por dos razones. Por el contexto de la carta en el que se encuentra este versículo, y también por el uso de la palabra aflicción. Si recuerdan, el contexto, ¿cuál es? Santiago está escribiendo a lo que estaban sufriendo penalidades porque estaban siendo perseguidos por los ricos. Estaban siendo encarcelados injustamente, estaban siendo tratados de manera injusta. Todo eso les hacía tener su ánimo espiritual por los suelos. Incluso poder dudar de su fe. ¿Para esto hemos creído en Cristo? ¿Para padecer todo lo que estamos padeciendo, incluso de muchos que se dicen ser cristianos? Todo aquello afectaba a su ánimo espiritual. De ahí la exhortación a orar y tener paciencia. Por tanto, no está escribiendo a enfermos físicos. La audiencia estaban pasando por persecución por causa de su fe. Estaban afligidos espiritualmente por esa razón. Por otro lado, la palabra que Santiago usa, la palabra griega y traducida como aflicción, significa literalmente sufrir penalidades. Y aparece solamente aquí y también en 2 de Timoteo. Pablo la usa en esa carta para exhortar a Timoteo a sufrir penalidades por causa de Cristo. 2 de Timoteo 2:3. Sufre penalidades, es la misma palabra, conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. También la usó para describir su propia situación por esta causa, en el versículo 9 de 2 de Timoteo, por el cual, por Cristo, sufro penalidades, aflicciones. También Santiago, en el versículo 10, hacía poquito que la había usado. Hermanos, tomad como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Así que, en contra de lo que muchos piensan sobre este texto, la palabra aflicción no habla de enfermedades físicas, sino de circunstancias
o situaciones personales que hacen que el creyente sufra espiritualmente. Es lo que dijimos al principio, tristemente muchos se centran en la carne. No, se centran en el espíritu. Santiago quiere que miremos también nuestro estado espiritual porque somos carne y espíritu. Esta palabra habla de aquel que se siente angustiado espiritualmente. Un ejemplo claro de esa angustia espiritual, ¿quién fue? Sino nuestro Señor Jesucristo. Porque la noche en que fue entregado y que iba hacia la cruz a recibir toda la ira del Padre para salvar a todos aquellos que crean en Él por gracia, el Señor Jesús sufrió lo siguiente, Lucas 29, del 39 al 44. Y saliendo se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos y los discípulos también le siguieron. Cuando llegó al lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra y poniéndose de rodillas, ¿qué hacía? Oraba, diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué sucedió después? Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Por qué el Señor oraba poniéndose de rodillas? ¿Por qué el Padre mandó a un ángel para fortalecerlo? Versículo 44, porque estaba en agonía. ¿Qué tipo de agonía? Si aún no había sido detenido, aún no sufría maltrato físico, aún no estaba en la cruz, agonía espiritual. Y oraba en ese estado de agonía espiritual con mucho fervor. Y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían en la tierra. Si hay un ejemplo de esa agonía espiritual, este es Cristo. Así que, en otras palabras, más que una forma específica de aflicción, a lo que apunta Santiago, es a la experiencia interna, espiritual, de tener que soportar una situación dolorosa que a veces ni tan siquiera sabes por qué la tienes. Pero sabes que estás angustiado espiritualmente. En el caso de la audiencia de Santiago, la persecución y el maltrato había producido esa aflicción espiritual, pero puede venir de cualquier fuente. Así que Santiago cuando pregunta, ¿está entre vosotros alguno afligido? Está preguntando, ¿está entre vosotros alguno angustiado espiritualmente? ¿Sufre de aflicción espiritual? ¿Está espiritualmente débil? ¿Está en agotamiento, en depresión espiritual? Esa pregunta también nos la hace a nosotros. ¿En este momento estás angustiado espiritualmente? ¿Sufres de aflicción espiritual? ¿Sabes la causa? Puede ser una enfermedad, puede ser una pérdida de trabajo, una discusión en tu familia. A veces no sabes ni por qué te sientes así. Si es así, dice Santiago, haz oración. Ora al Señor. No dice quéjate. No dice culpa a otros de tu situación, no culpe a las circunstancias, no culpes a que mira me equivoqué y tomé una decisión equivocada, tampoco se te ocurra culpar al Señor. Pero tampoco soporta tu dolor con resignación. En aquella época había unos movimientos, los estoicos, que decía que habría que sufrir con resignación, callados la boca, lo que estábamos viviendo. Santiago no dice eso. No dice cállate la boca y sufre en silencio, dice ora. Ora al Señor. Debemos orar pidiendo al Señor la sabiduría que necesitamos para entender la situación, qué es lo que nos ha llevado ahí y usarla para su gloria. ¿Qué nos dijo Santiago cuando empezó su carta? Si alguno de vosotros es falto de sabiduría, pídala a Dios. A veces necesitamos sabiduría espiritual para saber qué nos está sucediendo. Los asuntos del espíritu no es 2 más 2, 4. Hay muchos factores que afectan. Necesitamos la sabiduría de Dios para entenderla. Necesitamos la sabiduría de Dios para poder sobrellevarla. Si es así, ora y pide sabiduría. El tiempo verbal que usa Santiago para haga oración es un presente continuo. Es decir, no dice haz una oración puntual por tu asunto, levántate por la mañana, ora y luego sigue viviendo como si nada pasara y sigue haciéndolo hasta que el problema acabe, sino que está hablando de una vida de oración.
¿Sabes por qué Santiago nos pide que hagamos una vida de oración continua? ¿Sabes por qué las Escrituras, como en Primera de Tesalonicenses 5:17, nos manda a orar sin cesar? Porque vamos a estar siempre en aflicción espiritual. Quien piense que esto es una cosa que es puntual, está equivocado. Por una causa o por otra, siempre vamos a estar en aflicciones espirituales. Santiago dice, mantén una vida de oración. Pablo enseñó a los creyentes de Colosas, perseverar en la oración, Colosenses 4:2. Exhortó a los creyentes de Efesios que usaran la oración como un arma para luchar en las luchas de las batallas espirituales que vamos a tener en esta vida. Efesios 6:18. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En todo tiempo, en todo momento, porque vamos a sufrir de aflicción espiritual siempre. Estamos en un mundo caído en pecado. Estamos en un cuerpo caído en pecado. Y por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 7 que lo que no quiero hacer, hago, y lo que quiero, no hago. Tengo esa lucha entre mi carne y mi espíritu. La aflicción espiritual va a estar siempre con nosotros. Si alguna vez habías pensado, a ver si esto se me quita alguna vez. No. Lo que debes hacer es echar toda esa ansiedad sobre Cristo. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Por qué Él nos dio de su Espíritu Santo? Para producir en nosotros ese fruto que necesitamos para vivir. Gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. Es interesante entender una cosa, que Santiago nos manda a orar por la aflicción espiritual. No nos manda a orar por la situación particular que nos produce esa aflicción. A veces, como dijimos antes, perdemos el tiempo orando, Señor, quítame la enfermedad que produce esta aflicción espiritual. Santiago no está diciendo eso. Y está diciendo, Señor, ¿sabes qué? Si me das un trabajo, seguro que se me quita todo esto. O si me alejas del vicio, seguro que se me va a acabar la aflicción. Santiago no está diciendo eso. No nos pide que oremos por la causa que nos produce la aflicción espiritual, sino que oremos por la aflicción espiritual. Evidentemente tampoco está diciendo que no podamos orar para que el Señor nos ayude también, si es su voluntad, quitarnos el motivo que nos aflige espiritualmente. Pero ese no es el punto de Santiago. Porque esa situación que nos lleva a nuestra debilidad, a nuestra aflicción espiritual, puede ser una parte de una prueba que el Señor permita en nuestras vidas. Recuerda lo que Santiago comienza también en Santiago 1. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte de nada. El Señor permite las pruebas con un propósito, que cada vez seamos más como Cristo. Y esa prueba puede ser una enfermedad, esa prueba puede ser un problema familiar, puede ser 1000 cosas. Y si el Señor lo permite, es precisamente para que desvendamos de Él, confiando más en Él y conformándonos a la imagen del Señor. Por eso Santiago no dice, ora por esa prueba, sino ora por la aflicción que te está produciendo esa prueba. El apóstol Pablo, si recuerdan, pasó por una experiencia similar. Él le pidió a Dios que cambiara sus circunstancias. 2 Corintios 12, del 7 al 10. Y dice el apóstol Pablo, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esa razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que me enaltezca. ¿Qué hizo Pablo ante esa situación que lo tenía afligido? Versículo 8. 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Fíjate, Pablo pide, por favor, Señor, quítame esta situación particular que me está afligiendo. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Bástate mi gracia. Le dijo, sí, Pablo, mira, ¿sabes qué? Mañana te voy a quitar esa aflicción, te voy a quitar esa prueba. No,
en medio de tu aflicción espiritual, bástate mi gracia. Pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco, dice, en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustias, por amor a Cristo. Él entendió que voy a tener que pasar por esas circunstancias. Pero ¿sabes qué? La gracia de Dios me va a sostener espiritualmente. No perdamos el enfoque. Cuando hay algo que te aflige espiritualmente, pide por la aflicción. Claro que puedes pedir por lo que te produce esa aflicción, pero ese no es el punto, porque puede ser que el Señor no te lo quiera quitar, porque te está perfeccionando. Simplemente dile, Señor, que tu gracia me sostenga espiritualmente, que me satisfaga espiritualmente. Fíjate cómo de nuevo el Señor Jesús es el ejemplo de ello. Le pidió al Padre que si fuera su voluntad, quitara de él aquella situación. Pero dijo, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿El Padre lo dejó solo? ¿Qué hizo el Padre? Le mandó un ángel para que lo fortaleciera. Así pasa con nosotros. El Señor nunca te va a dejar solo. No digo que te vaya a mandar un ángel, pero tienes la oración, como dice Santiago. Tienes la oración y te dará lo que realmente necesitas. Lo que vemos con estos ejemplos, con la enseñanza de Santiago, es que Dios puede o no quitar la situación, la circunstancia que te aflige. Es su voluntad. Pero lo que sí es seguro es que Dios, mediante la oración, te va a dar la gracia que necesitas para soportar tu aflicción espiritual. Porque como dijo Santiago, recuerda Santiago 4:6, Dios da mayor gracia. ¿Tú crees que Dios no sabe que estás sufriendo en tu espíritu? Dios es espíritu. Nadie la ha visto jamás. Y el Hijo le ha dado a conocer, dice la palabra. Por supuesto que Él sabe que estás sufriendo espiritualmente. Por supuesto, ni siquiera hace falta que tú se lo pidas. Pero Él se agrada que tú vayas ante el trono de la gracia a pedir esa ayuda. Cuando ores, depende de la gracia de Dios. Y depende para esas luchas espirituales por las cuales puedas estar pasando. Cuando la vida es difícil, cuando estamos débiles en la fe, cuando estamos abrumados, aplastados por la aflicción espiritual, ¿qué debemos hacer? Orar continuamente al Padre para que Él nos consuele, nos fortalezca. Hay un cántico que dice que si Dios quiere cantaremos después, que Cristo es aquel que llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Debemos hacer lo mismo que Dios mandaba a aquellos hombres, aquellos creyentes de la antigüedad. El Señor le dijo al salmista en el Salmo 50:15, invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Esa palabra angustia es lo mismo. En esa aflicción espiritual, no en la enfermedad. Esa palabra angustia en hebreo no es enfermedad, es la aflicción espiritual. Y hay una garantía, yo te libraré. ¿Y qué haremos? Le honraremos, porque todo es para la gloria de Dios. El Salmo 91:15, me invocará, dice el Señor, y le responderé. Y esto es maravilloso. Y yo estaré con él en la angustia. Dios mismo, no un ángel, Dios mismo estará con nosotros en la angustia. Y sigue diciendo, lo rescataré y lo honraré. Debemos clamar a Dios por nuestro agotamiento espiritual, queridos hermanos. Tenemos que orar al Señor y confiar en Él, porque Él es el único que puede ayudarnos en nuestra aflicción espiritual. No hay psicólogos, no hay psiquiatras, no hay nada en este mundo que está caído en pecado, que rechaza a Dios, que es enemigo de Dios, que pueda ayudar a nuestro espíritu. Solamente Cristo puede hacerlo. Solamente podemos confiar en aquel que es luz
y no en las tinieblas de este mundo. El salmista de nuevo escribió en el Salmo 40, 17, por cuanto yo estoy afligido espiritualmente y necesitado, el Señor me tiene en cuenta, tú eres mi socorro y mi libertador. Dios mío, no te tardes. Esta es la oración de un hombre que está siendo afligido. Dios mío, no te tardes. De nuevo escribió en el Salmo 55, echa sobre el Señor tu carga. En ese texto se basa Primera de Pedro. Y Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. ¿Y sabes qué? Ciertamente Dios responde a esas oraciones. Por la experiencia de muchos tal vez puedan decir, es cierto, así es, estuve afligido y el Señor me sustentó. El Señor me animó. El Señor siempre pone un balance en nuestras vidas. Nos da, por un lado, horas de sufrimiento, por otro lado, nos da días de regocijo. Y por esa razón, Santiago continúa diciéndonos que cuando en medio de tu sufrimiento espiritual, el Señor te dé ese descanso, ese tiempo de refrigerio espiritual, ¿qué debes hacer? Alegrarte y cantarle alabanzas. En el contexto, la situación de ese hermano que está sufriendo no ha cambiado, Sigue sufriendo espiritualmente. No hay un tiempo que haya pasado que sigue sufriendo. Pero ahora el Señor está permitiendo que tenga ese momento de refrigerio espiritual. Entonces, en ese momento, canta al Señor, alaba al Señor, agradécele al Señor. La palabra alegre que usa aquí Santiago significa estar alentado. Describe a los que están bien en espíritu, aquellos que están en una actitud alegre a pesar de que sus problemas continúan. Cualquiera puede cantar cuando ya los problemas no están, ¿no es cierto? Pero este no es el caso al que está haciendo mención Santiago, sino que habla más bien del creyente que, aun de que sigue sufriendo, tiene un momento de descanso en su vida y se regocija en el Señor. ¿Acaso puede darnos Dios gozo cuando estamos en medio del sufrimiento? Podemos preguntarnos. Es que estoy sufriendo tanto que, ¿cómo voy a estar yo alegre? ¿Es posible que Dios me dé gozo cuando estoy sufriendo? ¿Es posible que Dios en medio de ese sufrimiento me dé un tiempito de relax, de descanso y pueda elevar un cántico agradecido al Señor? Respuesta, sí. Porque lo diga yo, no. Sino por la experiencia de Pablo y de Silas. Hechos 16, 25. Pablo y Silas estaban sufriendo en la cárcel de Filipos. ¿Y saben lo que estaban haciendo Pablo y Silas a medianoche sufriendo en la cárcel de Filipos? Cantando. Cantaban himnos a Dios. Claro que el Señor puede alentarnos en esos momentos, tanto que podemos, Señor, aunque sea con lágrimas en los ojos, alabarle. Vemos cómo la alabanza y la oración están estrechamente relacionadas. ¿Qué es la alabanza sino una oración con música? Filipenses 4 nos dice, por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, esta palabra aquí, acción de gracias, es con ese agradecimiento cantando, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. El estar afligido, el estar angustiado espiritualmente, el estar espiritualmente débil, en agotamiento, en depresión espiritual, no debiera de ser nada extraño para nuestras vidas. No tenemos que decirnos, wow, no sé lo que me pasa, pero ¿sabes qué? Estoy sufriendo. No tiene que ser algo que nos coja por sorpresa. Esa aflicción puede venir por múltiples causas. En el contexto de Santiago, ¿cuál era? Las persecuciones por la fe. Pero también puede venir la aflicción espiritual por causa de enfermedades o por situaciones particulares. Tú sabes cuáles son tus circunstancias particulares. O incluso puede ser que ni sepas por qué estás así. Recuerda, ahí tienes a Job, sufriendo sin saber por qué estaba sufriendo. Pero cuando eso suceda, ¿qué sucederá?
Dios te manda a que ores a Él continuamente. No por la situación que produce la aflicción, sino por tu debilidad espiritual en ese momento. Señor, alienta mi espíritu. Señor, levanta mi espíritu. Señor, no dejes que mi rodilla esté en tierra, Señor. No te tardes, como decía el salmista. Quiere que oremos por ese agotamiento espiritual. Y cuando lleguen los momentos de refrigerio, cuando en un momento dado te levantes y digas, hoy Señor, gracias porque hoy me encuentro un poco mejor. Darle las gracias, alabándole, glorificando su nombre, exaltando por lo que Él está haciendo en tu vida. Pero ¿qué podemos hacer cuando esa debilidad espiritual es tan fuerte que ni siquiera podemos orar? ¿No te ha pasado nunca? A mí sí me ha pasado. En que llega un momento en que dices, Señor, ni fuerzas para orar tengo. Que ni ánimo tengo para alabarte, Señor. Estoy tan cansado, tan cansada espiritualmente, que hasta no quiero seguir yendo a la iglesia. Estoy tan cansado, Señor, que solo quiero alejarme. ¿Quién no se ha pasado así? ¿Quién no se ha sentido así? ¿Qué sucede cuando no tienes ni fuerzas para orar? ¿Estamos ya sin salida, sin esperanza? Santiago responde a esas preguntas y lo hace en los siguientes versículos. Yo, en mi incapacidad, puse la oración y la restauración espiritual. Quizás habría un título mejor, pero bueno, fue el que puse. La oración y la restauración espiritual. ¿Qué hacer cuando no tenemos fuerzas por nosotros mismos para orar? ¿Qué hacer cuando ya nos supera las circunstancias espirituales? ¿Qué hacer cuando a veces ya no tengo ni ánimo ni deseos de venir a la iglesia y de estar con mis hermanos? Santiago dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y lloren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Seguro que ya te estás diciendo, ¿y qué tiene que ver esto con lo que acaba de decir Miguel? Este es uno de los textos más tergiversados de la Biblia. Porque aparentemente parece estar enseñando que los creyentes enfermos por enfermedades físicas pueden esperar la sanidad mediante la oración de los ancianos y también la unción con un aceite muy especial debe ser. Pero mira, la experiencia nos dice que eso no es así. ¿Cuántas veces hemos orado por enfermos y cuántas veces Dios los ha sanado? ¿Cuántas veces Dios tal vez se los haya llevado? Además, interpretar este texto como sanidad física, de nuevo, una vez más, no tiene armonía con el contexto que está tratando Santiago. Recuerda, él no está tratando el tema de la enfermedad física, sino de la debilidad espiritual. Aquellos que están débiles espiritualmente. En el caso de la audiencia de Santiago, aquellos que estaban siendo perseguidos, encarcelados injustamente, pero que es perfectamente extrapolable a cualquier otra situación. Entonces, ¿cómo debemos de entender este texto? ¿Cómo esto nos puede ayudar a entender el que cuando ya no puedas seguir orando por ti mismo, pidas ayuda a los ancianos? Primero, la palabra griega usada por Santiago y traducida como enfermo es asteneo en griego. Esta palabra se usa de dos maneras distintas en todo el Nuevo Testamento. Por un lado, efectivamente significa un enfermo físico, y de esa manera se utiliza 18 veces. Por ejemplo, Mateo 10:8, sanad enfermos, ahí habla de enfermos físicos. O en Lucas 4:40, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades se los llevaban a él, de nuevo, una enfermedad física. O en Hechos de los Apóstoles 9:37, y sucedió que en aquellos días se enfermó y murió. Pero también esta misma palabra, asteneo, se utiliza 14 veces para referirse a una debilidad emocional o espiritual. Por ejemplo, Hechos 20:35. En todos os mostré que así, trabajando, debéis ayudar a los débiles, a los afligidos, asteneo usa aquí.
Pablo de nuevo en Romanos 4:19 escribe: y sin debilitarse en la fe contempló su propio cuerpo, ya que estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años. Ese debilitarse en la fe, asteneo, habla de una debilidad espiritual. Y es digno de mencionar que en las epístolas, en todos los casos en que se usa esta palabra, menos en 3 ocasiones, nunca se refiere a una enfermedad física, nunca, sino que habla de una aflicción espiritual. El ejemplo más claro de ello fue lo que antes leímos de Pablo en 2 de Corintios. Por eso me complazco en las asteneo, debilidades espirituales. Pablo usa aquí asteneo para describir esa debilidad espiritual que él tenía, que era producida por los sufrimientos de la vida. Es un contexto idéntico al de Santiago. Por tanto, por ese uso predominante en las epístolas y en armonía con el contexto, cuando Santiago pregunta, ¿está alguno enfermo entre vosotros?, no está haciendo mención a la enfermedad física, sino que habla específicamente a los que están debilitados espiritualmente, a los que están angustiados espiritualmente, a los que están pasando por depresión espiritual, sea por la persecución, como en el contexto, sea por cualquier batalla espiritual. Así que cuando Santiago pregunta, ¿está alguno enfermo?, está preguntando, ¿está alguno de ustedes afligidos espiritualmente? Son los creyentes que están exhaustos, caídos, agotados, deprimidos, al punto que hasta sus cuerpos se resienten, porque eso es cierto. La debilidad espiritual llega a afectar a nuestros cuerpos. Y en el caso particular de Santiago puede ser que hubieran incluso hermanos que estuvieran así. Hermanos que habían perdido la motivación para orar, la motivación para reunirse, la motivación para alabar. Incluso hermanos que pueden haber caído en patrones pecaminosos. Fíjate cómo indica Santiago la última parte del versículo 15. Y si alguno hubiera pecado, esos pecados les serán perdonados. Ese pecado les lleva a impedir orar eficazmente por ellos mismos, o porque ocultan esos pecados, o porque ignoran que están en pecado. Ante esa situación tan triste, tan débil en el que está esa persona, en el que ha perdido todas las fuerzas físicas incluso para orar, se hace necesaria la ayuda de los hermanos. La ayuda en oración de aquellos que están más fuertes espiritualmente. Pablo en 1 de Tesalonicenses 5:14, ¿qué es lo que nos exhorta? Hermanos, amonestad a los indisciplinados, animad a los desalentados, asteneo. ¿Cómo se hace eso? Orando por ellos, cuidándoles en ese momento en el que ellos no pueden ni siquiera orar. Y Santiago concreta de dónde debe venir esa ayuda: de los ancianos de la iglesia. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Qué quiere decir esta frase? Primeramente hay que entender que en el original el énfasis no recae en los ancianos, no recae en el aceite, recae en la oración. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Esto se hace más evidente, ese énfasis, si tomamos en cuenta el versículo siguiente, donde Santiago afirma el poder de la oración. Y la oración de fe salvará al enfermo. No dice que el anciano salvará, ni que el aceite salvará, sino la oración. Así que no hay un poder místico, no hay un poder especial en los ancianos. Hablo por mí, seguro que por Javi y por Luis también, no somos superhombres, más bien lo contrario. No hay un poder especial en nosotros, no hay un poder místico en los ancianos, tampoco lo hay en el aceite. Todo esto es secundario. Lo principal es la oración. En segundo lugar, y esto es importante que lo tengamos muy presente, la iniciativa no parte de los ancianos, sino que debe partir del que está sufriendo espiritualmente. Los ancianos, dice, el que está enfermo, llame a los ancianos. Debe partir del que está enfermo espiritualmente. ¿Por qué?
No porque los ancianos no deban preocuparse por la situación de los hermanos débiles, tampoco está diciendo eso, sino porque esa iniciativa es signo de reconocer su necesidad. Es la evidencia de que se sabe, se reconoce esa debilidad espiritual. Es el reconocer que sin Cristo y sin la ayuda que el Señor me da a través de los medios que Él disponga, no voy a poder salir adelante. Llamar a los ancianos en momentos de luchas espirituales es una evidencia de dependencia del Señor. No es que los ancianos no quieran llamarles, es que debes reconocer tu situación. Tristemente, este ministerio de los ancianos se lleva a cabo muy raramente. Hoy en día, cuando alguien está pasando por momentos de esas pruebas espirituales tan duras que ni siquiera pueden orar por sí mismos, ¿qué hacen? Algunos ocultan esos problemas. Dicen, para no molestar. Lo digo con todo el respeto del mundo si alguna vez has pensado así. Eso es orgullo. Orgullo. Cuando estés en esa situación, recuerda, lo que debes hacer es confiar en el Señor. Coge el teléfono que tienes a mano y llama a alguno de los ancianos de tu iglesia. Y dile, hermano, necesito que oren por mí. Que oren por mí. Y es orgullo porque no quieres reconocer que eres débil, que estás pasando por ese momento de debilidad. Otros prefieren la ayuda de profesionales especializados. Hoy en día, ¿quién no ha escuchado a los famosos coach? A esos que te llevan y que de repente te dicen, mira, cambia estas pautas de tu vida. Ahora tienes que cambiar, si antes comías 2 veces, ahora comes 5 para que tu cuerpo también y así te tranquilices. Mi madre tiene un perro. Y ese perro se le ha enseñado a hacer ciertas cosas. Y ahora para comer tiene que sentarse. Y cuando se sienta, come. Si no se sienta, no come. Lo digo con todo el respeto. Los coaches son igual. Te pueden cambiar la dinámica de tu vida, pero el problema sigue siendo el mismo. Sigues siendo un pecador. Sigues necesitando de Cristo. El problema no es cambiar las costumbres de tu vida, sino que aceptes a Cristo como tu Señor y Salvador. Y si ya eres creyente, que confíes en Él, porque en Él te va la vida. Otros prefieren ir a psicólogos. Esos psicólogos hoy día dicen, ¿sabes qué? Vive la vida. ¿Estás pasando por un momento de dificultad en tu vida? Pues no pasa nada. No pasa nada. A ver, como alguien le dijo una vez a una hermana, cuéntame cuando eras niña, ¿cuáles eran tus problemas? Y esa hermana dice, ¿pero qué me estás contando? Mi problema no es ese. Otros dicen, ¿sabes qué? ¿Qué te gusta? Pues mira, yo pues tengo tendencia a beber. Pues sigue bebiendo. Eso no es malo. Eso te aísla de los problemas de tu vida. O, ¿sabes qué? Tengo problemas familiares. Ah, ¿sabes? Lo mejor, busca otra pareja. Es bueno el intercambio de parejas. Hoy día vivimos en una sociedad que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Cuando buscamos ayuda en el mundo, esta idea que me la transmitieron en Los Ángeles se me quedó grabada y doy gracias a Dios por ella. Cuando pides ayuda, no digo que haya mala intención en todos estos profesionales, cuidado, no me malinterpreten. Pero cuando pides ayuda al mundo, estás pidiendo ayuda a personas que están muertas en sus delitos y pecados. ¿Qué muerto te puede ayudar? ¿Cuántas veces has ido al cementerio a levantar un muerto para que ese muerto te ayude? Pues es lo mismo. ¿Cómo una persona que está muerta espiritualmente te va a ayudar en tu problema espiritual? Cuéntamelo porque yo no lo entiendo. Ofrecerá cualquier cosa menos ayuda espiritual. Otra cosa bien distinta es que una de las consecuencias por las que puede venir la aflicción espiritual es porque quizás tu cuerpo no produzca algún componente químico y haya que suplirlo, pero eso después de estudios, de análisis. Hoy en día ni siquiera se hace análisis. ¿Qué tienes? Por el patrón que tienes,
tómate estas pastillas. Y te dejan atoleteado, perdón la expresión. Pero no solucionan el problema. Conozco también a una hermana que dijo por sí misma, no quiero seguir tomando estas pastillas. Y según su propia experiencia está mucho mejor, porque ahora lo que hace es orar al Señor, depender del Señor. Repito, que luego puede haber pastillas que lo que hacen es suplir carencias químicas de nuestro cuerpo que no producimos. Eso no es malo, tampoco me malinterpreten, ni vayan diciendo por ahí ahora en Ciudad Alta se enseña que no tenemos que medicarnos. No estoy diciendo eso. Pero todas esas medicaciones que muchas veces lo que quieren hacer es bajar nuestro nivel de atención, que quieren relajarnos, realmente no tratan el problema. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que viene del Dios vivo y verdadero. Pide a los ancianos de tu iglesia que oren por ti. ¿Por qué eso ya no se lleva a cabo? ¿Por qué? Si este es el proceso bíblico establecido por el Señor para que los que están debilitados espiritualmente y que no pueden ni orar por sí mismos puedan ser restablecidos espiritualmente. ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto depender? ¿Por qué? Si es lo que el Señor ha establecido. Si tú quieres que el Señor te ayude, y seguro que lo querrás, simplemente sigue lo que el Señor te manda. No es tan difícil. En tercer lugar, continúa Santiago, únjanle con aceite en el nombre del Señor. Esta frase sí que ya... Yo sé que quizás estoy siendo un poco pesado con tantas palabras, con tanta no sé qué, pero entiéndeme, nuestro contexto particular es que venimos de diferentes doctrinas y muchas veces hemos salido de iglesias donde se unge al enfermo con aceite y tengo que hacer mención bien para que no salgamos de aquí pensando cosas equivocadas. ¿Cómo se debe entender esta frase? ¿Está hablando Santiago de una ceremonia sanadora? Una ceremonia donde de repente se reúne un hombre con un aceite especial ungido por Dios sabe quién y capacitada ese aceite guardada como oro en paño porque una gotita que se le eche ya se acaba todas las enfermedades. Repito una vez más hasta la saciedad, el contexto no son enfermedades físicas. Por tanto, Santiago no hace mención a un aceite que milagrosamente sana enfermedades físicas. Y si lo crees, deja de creerlo. No hay ningún aceite ungido por ningún apóstol, ningún profeta que tengan propiedades sanadoras milagrosas. No lo hay. Además, tampoco Santiago está hablando de una ceremonia especial, como la extrema unción. Si él hubiese querido hacer mención a una ceremonia especial de sanación, tendría que haber usado un verbo en griego que se usa para eso, y que significa ungir ceremonialmente. Por ejemplo, en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Esa es una unción ceremonial. Pero Santiago no usa esa palabra. Él usa la palabra aleipsantes, que viene del verbo aleifo, que significa ungir con aceite como una manera de cuidar nuestro aspecto físico. ¿Quién de aquí no se pone desodorante? Pues, bueno, algo parecido. En aquella época no había desodorantes, pero se ungían con aceite aromáticos para no oler mal. ¿Qué hizo María, la hermana de Lázaro? Cuando vio al Señor, le ungió con perfume. O cuando las mujeres cogieron el cadáver del Señor Jesús, compraron especies aromáticas para ungirle. Esa es la palabra que está usando aquí Santiago. Por tanto, no hay ni un aceite especial para sanar enfermedades físicas, ni tampoco Santiago está hablando de una ceremonia especial para sanar. Entonces, ¿a qué se refiere Santiago? Porque ciertamente tenemos en la Escritura la frase ungir con aceite. Bueno, hay dos usos en las Escrituras, uno es literal y el otro metafórico. El literal es cuando los judíos usaban el aceite para sanar enfermedades. Isaías 1:6, de la planta del pie a la cabeza no hay en él nada sano,
sino golpes, verdugones, heridas recientes. No han sido curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. ¿O quién nos recuerda la parábola del buen samaritano? ¿Qué hizo este buen samaritano cuando encontró a aquel hombre allí todo machucado por los ladrones? Acercándole, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas. Pero también hay un uso metafórico de ungir con aceite. David expresó esa restauración espiritual con esta frase, Salmo 23, 5. Tú has ungido mi cabeza con aceite. Evidentemente habla de Dios. Dios no se manifestó a David y lo ungió. Está hablando metafóricamente. O también en el Salmo 141, que el justo me hiera con bondad y me reprenda es aceite sobre la cabeza. Así que Santiago, cuando dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. No está hablando de sanar a enfermos físicos mediante una ceremonia especial, ni con oraciones de hombres especiales, ni con aceites milagrosos, sino que está refiriéndose al cuidado de hermanos que están espiritualmente debilitados, angustiados espiritualmente, en depresión espiritual, sin fuerzas ni deseos aún para orar, porque ni aún en su cuerpo tienen fuerzas para hacerlo. Hablan de un cuidado integral, hermanos. En el contexto de Santiago, es verdad que muchos de aquellos hermanos cuando salían de la cárcel salían magullados de heridas y habían que ungirlos, pero en un contexto atemporal, está hablando de un cuidado integral. De cuidar también, porque muchas veces ese hermano que llega a ese estado no tiene ni fuerzas físicas. Y hay que estimularle, animarle, fortalecerle, renovar sus fuerzas espirituales en esa lucha. E incluso recomendarle que vaya a un médico si se encuentra enfermo, hasta el punto de que su propio cuerpo se vea afectado. Ahora, todo esto, que es muy importante, no es lo más importante. ¿Qué es lo más importante de todo esto? Que todo esto debe ser hecho en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Todo este proceso, en todo este proceso, Cristo debe de estar presente. Esto ya, repito, no es cuestión de hombres especiales ni de aceites especiales. Solamente Cristo puede poner su mano y ayudarnos espiritualmente. Esta lucha espiritual solo puede vencerse, solamente podemos llevar realmente consuelo bíblico cuando todo se hace para la gloria de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando hacemos algo en el nombre del Señor, es hacer lo que Él habría hecho en esa situación. Cuando oramos en el nombre del Señor, es pedir lo que Él desea que se pida. Y ayudar a los hermanos que están en luchas espirituales es deseo del Señor, es servir al Señor. Por eso debe hacerse en el nombre del Señor. Por eso el Señor dice en Juan 14, y todo lo que pidáis en mi nombre, ¿para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo, lo haré. El que restablece la salud del enfermo no es el aceite, no es el anciano, no es la ceremonia, es Cristo. Solamente Cristo. Si se hace todo eso y nos olvidamos de Cristo, no se ha hecho nada. No se ha hecho nada. Tristemente, a pesar de que se sabe, siguen habiendo tantas ideas cerradas al respecto. Hoy día, a pesar de saber que solamente Cristo es el único que puede ayudarnos espiritualmente, aún muchos cristianos siguen buscando esos aceites especiales. Aún siguen queriendo ir a esos profetas, a esos apóstoles especiales. Qué triste. Por eso se ha hecho tan tristemente y dolorosamente famoso lo de decretar. Me saca. Ustedes no pueden imaginarse hasta qué punto eso me enfada. Se ha hecho tan famoso lo de echar fuera demonios, el demonio de la enfermedad, el demonio de no sé qué, el demonio de la pobreza. ¿Sabes que hoy estás aquí sentado
y sigues pensando así. Te sientas, no dices nada, pero sigues pensando así. ¿Sabes qué sucede cuando actúas así? Le estás quitando la gloria a Cristo. Porque pones tu esperanza en tus palabras, en tu decreto. ¿Sabes lo que va a suceder? Que nada va a cambiar en tu vida. Solo Cristo puede sostenerte en tu aflicción espiritual. Y Cristo usa, en este caso, cuando ya no puedas más, a los ancianos de tu iglesia. Si estás en esa situación, llámalos urgentemente, para que oren por ti, para que te cuiden integralmente, en todo lo que necesites. Porque solamente Cristo salva, solamente Cristo restaura, y lo hace a través de los medios que Él ha establecido en su palabra. En su palabra. ¿Cuál es el bendito resultado de esas oraciones? Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Esto no es una posibilidad. La frase está construida para darnos certeza. No está diciendo a lo mejor va a suceder, sino que va a suceder. La frase oración de fe en el texto griego significa literalmente la oración ofrecida con fe. ¿Recuerdan lo que dijo Santiago al principio de su carta? Que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar impulsada por el viento, echada de una parte a otra. No piense, pues, que ese hombre recibirá cosa alguna del Señor. Orar con fe. El énfasis está en que la respuesta del Señor a esa oración de esos ancianos, por parte de aquel que sufre espiritualmente, va a depender si realmente esa persona tiene fe, confía en la palabra de Dios, no fe en los ancianos, confía en lo que Dios ha dicho. Señor, tú lo has dicho, y así será, Señor, y así será. Porque sin fe, como dice Hebreos, es imposible agradar a Dios. Por esa razón, permítame recordarlo anteriormente, debemos, en esas situaciones, llamar a los ancianos, porque es una evidencia de nuestra fe. Y esta oración, salvará al enfermo y el Señor lo levantará, es enfática, es clara. Ese creyente cansado, desanimado, angustiado espiritualmente, va a ser levantado. La palabra salvar también se puede traducir como sanar, como restaurar, en el sentido de rescatar, de liberar a una persona de una angustia en su vida, de un problema que no puede solucionar por sí mismo. Ese uso lo tenemos en Mateo 1:21. Y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Nadie puede salvarse por sí mismo por sus pecados. Solo Cristo puede rescatarnos de esa situación. Esta es la idea de salvar al enfermo. Solamente hay una forma de rescatar a esa persona de ese sitio, y es Cristo, y a través de los medios que Él establece. Y Santiago continúa, y el Señor lo levantará. Esa palabra levantar se utiliza para levantar a alguien de una enfermedad que le imposibilita para llevar a cabo una vida normal. Mateo 2:14. Y Él, levantándose, tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. Mateo 9:5, porque ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. También esa palabra se utiliza la de levantar para hablar de alguien que es salvado de una situación de peligro. Mateo 12:11, ¿qué hombre de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le echa una mano y la levanta? Así que cuando Santiago dice que el Señor, una vez más, ¿quién? El Señor. Es Él el que va a levantar, es Él el que va a sanar. Lo hace. Lo que está hablando es que el Señor va a librar de ese hermano de esa aflicción espiritual. Y el Señor lo va a restaurar. Repito, el Señor lo hace. La frase es enfática, hermanos. No da lugar a una posibilidad. Es certero. El cuidado pastoral, la oración de fe del que ya no puede más y que necesita ayuda. Y si realmente lo hace con fe,
va a librar a ese hermano de esa aflicción espiritual. Pero lo hace el Señor. Repito, una vez más, el Señor. Y fíjate lo que sigue diciendo Santiago. Y si ese hermano hubiese cometido pecados, les serán perdonados. Esta observación reafirma que nos encontramos ante un pasaje que habla de debilidad espiritual y no física. Creo que todos somos conscientes que en ningún lugar de las Escrituras, en ningún lugar se afirma que todas las enfermedades físicas son causa directa del pecado. Es verdad que hay ejemplos como sí, en la iglesia de Corinto, donde por causa de que habían hermanos que habían causado divisiones en la iglesia, muchos de ellos estaban enfermos, otros estaban debilitados e incluso algunos habían muerto. Pero es algo excepcional. En ninguna parte de las Escrituras vas a leer que una enfermedad viene por causa del pecado. Pero lo que nos dice Santiago es que la aflicción espiritual sí puede venir por causa de un pecado. Porque es parte de la disciplina del Señor. O también, esa aflicción espiritual, y esto es muy importante, porque puedes decir, bueno, en mi situación particular, yo sé que no estoy en pecado. Pero cuidado, sí te puede llevar a un patrón pecaminoso. Cuando estás angustiado espiritualmente, deprimido espiritualmente, ten cuidado. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Ora, ora, ora. Y si no tienes fuerzas, WhatsApp que te pego y llamar a los hermanos para que oren por mí. Porque estás en peligro de caer en un patrón pecaminoso. Y si ese es el caso, y si hubiere pecado, en el proceso de restauración espiritual, esa persona, ese hermano, tendrá que confesar sus pecados. ¿Para qué? Para que Dios le perdone. David escribió en el Salmo 32, te manifesté mi pecado, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Salomón nos da un consejo muy sabio en Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará. Pero no es prosperar económicamente, como también muchos dicen, sino en esa relación con el Señor, en esa relación espiritual. Sigue diciendo Salomón, más que el que los confiesa y los abandona, ¿qué hallará? Misericordia. El apóstol Juan, en 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. El punto de Santiago es que como parte de la restauración espiritual, si hay pecado, no lo ocultes, pero si no lo hay, no tardes en pedir ayuda, porque puedes caer en pecado. Todos vamos a pasar por luchas espirituales si ya no la estás pasando. Todos. Es inherente a nuestra nueva naturaleza en Cristo. Antes estábamos muertos espiritualmente y lo que sucedía nos daba igual, pero ahora que hemos tenido vida en Cristo, vida espiritual en Cristo, ahora nuestro espíritu se duele. Nuestro espíritu se duele. Y cuando estamos en aflicciones espirituales, esas aflicciones nos van a debilitar, nos van a desanimar. En algunos casos vamos a acabar tan abrumados, tan aplastados como nunca antes nos hayamos sentido. Ese es el peso de la aflicción espiritual. Cuando eso suceda, recuerda, solo Cristo es la solución. Solo Cristo es la solución. Solamente Cristo puede aliviar tu dolencia espiritual. ¿Qué hace el Señor para ello? Te dice, ora, ora, ora a mí. Y cuando yo te alivie, canta alabanzas, glorifica mi nombre. Pero si no puedes, que estás tan agotado físicamente, que estás tan derrotado espiritualmente, llama a los ancianos de tu iglesia, que oren por ti, que te cuiden. Hermanos, esto no es magia. Esto no son rituales paganos de una sociedad pasada. Esto es un mandamiento atemporal del Señor. Porque todas las cosas pasarán, mas mis palabras no pasarán.
En tu aflicción espiritual, ruega todos los días al Padre Celestial para que Él te consuele, para que Él te fortalezca. Recuerda, ¿quién llevó nuestro dolor? Cristo. Recuerda, ¿quién nos manda? Que llevemos todo a Dios en oración. Cuando no encuentres fuerzas para ello, pide a los hermanos que oren por ti. No te avergüences de pedir ayuda. No tengas temor. Como decía el pastor Henry en una predicación que muchos tuvieron que escuchar, ¿qué es la iglesia? ¿Qué se asemeja sino a un hospital espiritual? Todos estamos enfermos espiritualmente, necesitamos nuestra ayuda mutua, los unos entre los otros. Y en el caso concreto de Santiago, llama a los ancianos de tu iglesia para que oren por ti, para que seas consolado, animado, fortalecido, renovado. ¿Hay garantías de la sanidad física en la palabra? No. Todo dependerá de la voluntad de Dios. ¿Hay garantías de la sanación espiritual? Sí. Es lo que hemos visto. ¿Por qué? Porque el Señor lo ha dicho. Santiago acaba y el Señor lo levantará. Amén. Señor y Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, Señor. Qué consuelo, qué ánimo, Señor. Nos da el saber que tú no nos has dejado solos, Señor, y que tú sigues siempre a nuestro lado. Quizás ahora mismo estemos pasando por situaciones que nos hacen estar afligidos espiritualmente, Señor. Quizás ni tan siquiera entendamos esas situaciones, pero sí sabemos que estamos dolidos en nuestro espíritu. Lloramos, nos afligimos. Señor, sabemos que solo tú eres la solución. Tú, Señor, en aquella cruz no solamente clavaste todos los decretos que había en nuestra contra, también cargaste allí, Señor, toda nuestra aflicción en esta vida. Y tú, Señor, ofreces siempre tu bondadosa, tu amorosa ayuda a todos y cada uno de aquellos que creen en ti como Señor y Salvador y se arrepienten de sus pecados. Quizá las situaciones de la vida no cambian, quizá la enfermedad continúe y continúe para siempre. Quizás, Señor, tampoco cambie la situación laboral, quizás tampoco cambie la situación, cualquier situación que nos lleve a la aflicción espiritual, pero sabemos, Señor, que tú quieres darnos descanso a nuestro espíritu. Quieres darnos refrigerio. Quieres recordarnos que hay esperanza. Quieres recordarnos, Señor, que hay descanso en ti, Señor. ¿Por qué? Porque tú nos amas. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que sea salvo. Porque esto te trae la gloria. Porque reconocemos que sin ti, Señor, nada podemos hacer. Te trae la gloria, Señor, porque te reconocemos como nuestro amante Salvador, amante cuidador. Te trae la gloria, Señor, porque reconocemos que eres fiel, aunque nosotros seamos infieles. Y siempre nos has cuidado y nos cuidarás. Te trae la gloria, Señor, porque en medio de estas pruebas tú nos estás asemejando más y más a nuestro Señor Jesucristo. Te trae la gloria, Señor, porque reconocemos, Señor, que solo tú eres el único Dios vivo y verdadero. Padre, venimos a ti rogándote que nos sigas alentando cada día. Que si hoy en esta congregación hay hermanos que pueden estar pasando por esta situación de aflicción espiritual, que ellos oren a ti, que clamen a ti, porque tú, Señor, eres fiel y justo. Que clamen por ese descanso espiritual, que descansen para que tú les alivies, Señor, en su alma. Señor, y si hay algún hermano que ya está tan derrotado que no puede más, que recuerde, que vengan a los ancianos, que no tengan miedo, que no tengan temor, que no tengan vergüenza, para que oren por él, para alentarle, para cuidar, Señor, porque eso es lo que tú quieres, que nos cuidemos mutuamente, como si tú mismo nos cuidaras. Señor, te damos la gracia, porque esto nos llena de esperanza, nos llena de ánimo, Señor. No estamos solos.
esta etapa por la que estamos pasando no es la última. Descansamos, Señor, en que tú nunca nos fallarás, porque serás tú, Señor, quien nunca nos dejarás. Y aunque intentemos soltarnos de tu mano, nunca podremos, porque tú prometiste que nunca ibas a perder a ni una de tus ovejas. Y alabamos tu nombre por eso, Señor. Gracias, y recibe toda la gloria. En Cristo Jesús. Amén.